En la práctica de intercambiadores de calor de tubos y coraza, lo que se pretende es contrastar el coeficiente global de transferencia de calor U experimental obtenido a partir de las temperaturas de entrada y salida del fluido caliente y entrada y salida del fluido frío. En este caso explicaremos brevemente la teoría de cómo obtener este número. Un intercambiador de calor de tubos y coraza precisamente es compuesto de un haz de tubos contenido en una coraza. En este caso examinamos un intercambiador de tubos y coraza que tiene un paso por los tubos y un paso por la coraza. En esta imagen observamos un simple tubo, en este caso un doble tubo, donde el fluido caliente pasa a través del tubo interno, transfiere calor hacia la pared interna y después, por transferencia de calor por conducción, transfiere calor hacia la pared externa y después, por convección, transfiere calor hacia el fluido frío. La diferencia de temperaturas entre el fluido caliente, digamos un promedio, temperatura interna, TI, y la temperatura del fluido frío, temperatura promedio, TO externa, es precisamente la fuerza impulsora que va a ocasionar que haya transferencia de calor, primero por el fenómeno de convección forzada interna, después conducción térmica radial y por último convección forzada externa. Hay un área interna de transferencia de calor, hay un área externa de transferencia de calor y por supuesto los respectivos coeficientes de transferencia de calor HI y HO para convección interna y externa. Como ya lo mencioné, la fuerza impulsora para la transferencia de calor es la diferencia de temperaturas. Digamos que es el voltaje que hay en el circuito para ocasionar una corriente, en este caso un flujo de calor. Y las resistencias, en este caso resistencias térmicas, serían el inverso de los productos de las áreas por los coeficientes globales, además quizás de una resistencia a la transferencia de calor por conducción, en este caso la resistencia térmica de la pared. Esto es, el coeficiente global de transferencia de calor es el inverso de la resistencia térmica multiplicado por el área. Esto es, la fuerza impulsora es la diferencia de temperaturas y lo que se resiste es el inverso de U por A. Entre más grandes sean estos, menor será la resistencia. En nuestro caso haremos una aproximación donde diremos que el inverso de U es aproximadamente igual a la suma de los inversos de H interno y externo, y consideraremos despreciable, debido a que es relativamente cierto, que la resistencia térmica de la pared es despreciable. Nuestra tarea entonces consistirá en obtener correlaciones que relacionen a los números de Nusselt en función de los números de Reynolds y de Prandtl para convección forzada interna y externa, y a partir de ellos calcular los coeficientes tanto interno como externo para poder determinar el número teórico. Una vez que tengamos ese número teórico, lo contrastaremos contra el U experimental que se obtiene a partir de considerar el flujo de calor Q derivado del caudal másico del fluido caliente, el Cp de este fluido caliente, el delta T del fluido caliente. Y eso lo igualaremos a U por el área, por el delta T medio logarítmico que se puede determinar a partir de las mediciones experimentales. Delta T medio logarítmico, conocemos las 4 temperaturas,
El área es conocida a partir de los datos proporcionados por el manual y nos quedaría determinar el U experimental. En eso consiste nuestra práctica. Vamos a utilizar esta pequeña planta piloto de un intercambiador de calor de tubos y coraza. ¿Okay? Voy a explicar las partes del equipo a la vez de que voy a explicar cómo funciona, y una vez hecho eso voy a echarlo a andar para que ustedes puedan manipularlo adecuadamente y ponerlo bajo condiciones de experimentación. Tenemos nuestra perilla de encendido. Una vez energizado nuestro equipo 220, ¿cierto? Los botones de apagado tienen indicándome cómo es el faro. Cuando estén encendidos los dispositivos, el botón verde va a estar encendido. ¿Okay? Estos son displays de pares, indicador de humedad relativa y de velocidad de aire. Los que me van a interesar son los primeros 4 indicadores que voy a relacionar. Tenemos una temperatura de entrada de fluido caliente. Este es el fluido que se va a calentar en un dispositivo que tiene el equipo y va a entrar a alta temperatura el intercambiador. Va a entregar el calor al fluido frío. La temperatura de entrada del fluido caliente lo va a medir este termopar. ¿Sí? Todos estos capuchones grises que ven ustedes son termopares. ¿Estamos? Si ustedes se fijan, esto está sobre un recipiente cilíndrico metálico. Este funciona como una caldereta. En el fondo de la caldereta hay una resistencia eléctrica que se va a encender cuando yo le indique al equipo. Ahorita les digo como explicación. Nuestro fluido caliente es terminol, aceite térmico llamado terminol 55, es un líquido viscoso color ámbar. ¿Estamos? ¿Observan? Terminol 55. Hagamos una pausa. El terminol 55 es aspirado por la succión de esta bomba especial para ese fluido. Como pueden ustedes observar, tiene su circuito de recirculación. Es importante que la válvula, que en este caso es una válvula de esfera, cuando yo encienda el equipo, la válvula de recirculación esté siempre abierta para evitar tensiones mecánicas en la bomba. Luego de eso viene una válvula de aguja que me va a ayudar a controlar el flujo de ese aceite térmico a través de esta línea. Este es un flujómetro digital, me va a dar el caudal en litros por minuto. La lectura debería ser similar a la que obtenga yo de este lado. Si fijan, hay una pequeña diferencia en algunas ocasiones, pero es similar. ¿Estamos? Luego el aceite se mueve a través de esta línea y es alimentado a esa caldereta que les mencionaba. Se calienta, se registra la temperatura de entrada que yo observo en este display. Aprovechando, este display, a diferencia de los demás, tiene otra función. Si yo presiono el círculo con una flecha que tiene acá, aparece la leyenda SP de set point, punto de consigna. Es decir, el valor en el cual, al cual teóricamente yo quiero que esté la temperatura del terminol. Con las flechas hacia arriba y hacia abajo yo pongo el set point. Vamos a manejar un set point de 40 grados Celsius. El terminol se va a calentar más allá de esos 40 grados. ¿Por qué? Porque el control de temperatura, en este caso es encendido apagado, es un tipo de control. ¿Qué es lo que va a hacer? La tarjeta digital lo que va a
a recibir la señal del termopar, la va a comparar con el set point. Cuando llegue a ese valor, 40 grados, se va a apagar. Pero debido a la inercia térmica, el terminal va a seguir calentándose, va a seguir elevándose por arriba de los 40 grados. Después, como va a estar apagada la resistencia térmica, va a empezar a descender la temperatura. Desciende a los 40 grados. Cuando baja de los 40 grados se va a volver a encender la resistencia térmica, pero de nuevo, primero se va a enfriar, después va a volver a calentarse. Es decir, va a estar oscilando alrededor de los 40 grados. De tal suerte que esta temperatura nunca se va a estabilizar, pero para efectos prácticos vamos a considerar que siempre es 40 grados. Todas las demás se estabilizarán con cierta pertinencia. ¿Estamos? Esta temperatura la dejo en 0 grados para evitar que se encienda la resistencia. De hecho, el último paso, una vez que arranco todo, es poner el set point en 40 grados. Ahorita está en 0 para evitar que se encienda. Si yo lo moviera por arriba de 28.5 grados, comenzaría a calentar. ¿Ok? La acción de la bomba impulsa al terminal a través de todo ese camino que les he descrito. Llega acá y va a alcanzar a salir por acá y va a entrar por este extremo. De hecho, aquí vemos el terminal, su característica colorada. Va a ser movido dentro de los tubos, a través de los tubos, y va a salir por este otro extremo. El equipo tiene una coraza de cristal con fines exclusivamente académicos, para que ustedes observen las de tubos. Va a salir por acá y este es el termopar que me va a registrar la temperatura de salida del fluido caliente. ¿Ok? Va a moverse por acá, aquí sigue la tubería, pasa por aquí abajo, ¿estamos? Se mueve así y retorna. Y ese es el ciclo del terminal. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Encender la bomba de aceite. Una vez que esté también el fluido frío circulando, poner el set point. ¿Qué pasa con el fluido frío? Es una solución diluida de dietilenglicol, anticongelante para coche, básicamente. Es una de sus finalidades. ¿Sí? Este anticongelante, como su nombre le indica, cuando lo agrego al agua que utiliza cualquier coche común como líquido de enfriamiento, lo que hace es pasar a través del radiador y enfriar el sistema del motor, en este caso, para evitar que se eleve demasiado la temperatura y algunas partes metálicas por la fricción se calienten demasiado e incluso puedan fundirse parcialmente, desvielando al coche. También sirve como anticongelante porque por propiedades coligativas logramos disminuir el punto de congelación del coche. Se utiliza mucho, sobre todo, en todo caso, porque también es anticorrosivo, pero en todo caso se utiliza mucho más en invierno porque con eso se evita que se congele el agua dentro del sistema de bombeo de agua y así truenen las tuberías y mangueras que llevan a esa agua. También eleva la temperatura de ebullición del agua. Si se sobrecalienta el coche a temperaturas no deseadas por arriba de los 90 o 100 grados, pues el anticongelante va a lograr que hasta cierto punto el agua permanezca en estado líquido. ¿Okay? Nosotros lo usamos con la finalidad de preservar las partes metálicas del equipo. En algunos de los equipos de planta piloto de este laboratorio se utiliza agua desionizada. El agua desionizada, como no tiene solutos disueltos, tiende a absorber demasiado dióxido de carbono. El dióxido de carbono con el agua forma ácido carbónico que corroe las partes de metal. ¿Ok? Por eso le agregamos el anticorrosivo dietilenglicol
o anticongelante. Tiene su característico color verde, aunque algunos fabricantes lo tiñen dependiendo de sus fines comerciales. Bueno, tenemos dos tanques que contienen esta solución. Para efectos prácticos vamos a considerar propiedades térmicas de agua, ya que no conocemos a priori exactamente, como lo hemos dividido algunas veces, no conocemos exactamente la concentración de dietilenglicol. La primera bomba, que es la bomba de recirculación de torre, su encendido es, en este caso, encendido apagado. ¿Ok? Cuando yo encienda, de nuevo es importante que la recirculación esté totalmente abierta. Ahí pueden ver ustedes que está la descarga funcionando. ¿Sí? Yo voy a abrir la válvula de diafragma y castigar la válvula de recirculación para manipular un caudal que voy a medir mediante este rotámetro. ¿Okay? Ese va a alimentar a este tanque. ¿Okay? Este tanque a su vez va a alimentar a una bomba que está en la parte de atrás, que es la bomba de agua fría. De nuevo, castigando la válvula de recirculación y manipulando la válvula de diafragma, voy a controlar el caudal. La idea es que los dos caudales que se leen aquí sean idénticos para evitar que un tanque se vacíe y el otro se llene, o viceversa. Recuerden que queremos evitar el fenómeno de la cavitación, es decir, que la bomba tenga bajo nivel en la succión y por lo tanto se formen burbujas de vapor de agua en su cámara de succión y por lo tanto haya cavitación, que es un fenómeno destructivo de bombas. ¿Ok? Entonces, una vez que pasa eso, llega por esta línea, aquí tengo el termopar de entrada de fluido frío. ¿Ok? Luego el agua se mueve a través de esta manguera que está conectada por esta toma. Ustedes son observadores, el aceite y el agua, por la forma en que están conectados, trabajan en paralelo, es decir, se mueven en la misma dirección. El agua se va a mover tortuosamente debido a los deflectores que tiene el equipo. ¿Estamos? Y va a salir por esta otra toma, se mueve a través de la manguera, llega acá, pasa por este filtro que retirará impurezas y se detecta cuál es su temperatura de salida. En esta parte va a ser atomizada. ¿Estamos? En esa parte es atomizada para ser esparcida en un relleno de PVC. En la parte superior de esta, que funciona como una torre de enfriamiento, voy a tener un ventilador que voy a encender con este botón. Acá tengo un potenciómetro que me va a ayudar a regular la velocidad. Vamos a operarlo como máximo a el 50% de su máxima velocidad. El ventilador lo que hace es succionar por la parte inferior aire para, mediante esta superficie que es amplia debido al relleno, haya una transferencia de energía y de calor entre el aire y el líquido, entregando al líquido el calor latente de vaporización y por lo tanto bajándole la temperatura. A la salida ustedes checarán que la temperatura disminuye. Ustedes lo pueden ver en temperatura de salida de torre de enfriamiento. Para nuestros fines no nos interesa esta temperatura ni la lectura de los demás, solo la de entrada y salida de fluido caliente y frío respectivamente. ¿Estamos? ¿Preguntas? Para comenzar con el fluido frío. ¿Estamos?
Entonces voy a prender la bomba de recirculación. Esto lo hago, repito, siempre checando que la válvula de recirculación esté totalmente abierta. Voy a abrir la válvula de diafragma. El caudal es bajo porque el camino que prefiere el fluido debido a la configuración siempre va a ser la recirculación. Entonces voy a castigar un poco aquí esta válvula para lograr, en este caso, en este ejemplo, 2 litros por minuto. ¿Ok? Oscila un poco. Lo tenemos ahí aproximadamente, tal vez un poco más, 2 litros por minuto. ¿Estamos? Se está alimentando acá. Ahora voy a prender la bomba de agua fría y de la misma manera voy a abrir acá. ¿Vamos? Ya se está recuperando el nivel allá. Como ven ustedes, aquí se atomiza, prendo el ventilador, lo pongo en 50. Creo que puedo ya regular el caudal, igual. Me fijo constantemente que sean valores iguales. 2 litros por minuto, 2 litros por minuto. Y ya arranqué el sistema de agua. Enciendo la bomba de aceite checando que esté abierta la recirculación. Y hago exactamente el mismo procedimiento. Abro la válvula de aguja. En esta dirección. Vemos que se registra un caudal. En este caso quiero un caudal de 0.5 litros por minuto. Inicialmente hay un impulso, pero después disminuye debido a, de nuevo, el camino preferente de la recirculación. Castigo un poco. Y ahí puedo ir regulando, abriendo, castigando. Puedo, con cierta precisión, regular el caudal. Ya que terminé, voy a poner 40 grados con las flechas. ¿Estamos? Presiono y lo único que voy a tener que hacer es esperar a que todas las demás temperaturas se estabilicen con una lógica. Va a ser mayor la temperatura de entrada que la de salida para el fluido caliente y va a ser menor la temperatura de entrada del fluido frío que la de salida. Aquí todavía no prevalece esa lógica porque no se está calentando. Recuerden que esta va a oscilar demasiado. Se esperan a que se estabilice y anotan. Luego lo que vamos a hacer es operar a otras condiciones. Le vamos a subir a 4 y 4 y a 1 litro por minuto. Se esperan a que se estabilice, anotan. ¿Estamos? Pero lo interesante es
ustedes lo hagan. ¿Sí? Nos van a filmar. Si lo hacen mal, no podemos. Audio Jungle. Audio Jungle. Ya empezamos a enseñar.